y vemos, ¿vale?, cómo solucionar. Sale. Bueno, pues vamos a empezar el seminario de hoy. Hoy tenemos de invitado a Jaime Hernández Las Heras. Jaime es licenciado en Física de la Universidad Complutense de Madrid y tiene un máster de Gestión Integrada de Sistemas Costeros por parte de la Universidad de Cantabria. Cuando estuvo haciendo su máster, hizo una estancia de investigación aquí con nosotros en el IPS, donde trabajó su tesis de máster. Ahora trabaja en el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares, donde ha estado desde hace 6 años, dedicado a la mejora de las predicciones de modelos de circulación oceánica usando asimilación de datos. Se acaba de doctorar, felicidades, hace recientemente por parte de la Universidad de las Islas Baleares con la tesis titulada Impact of the Assimilation of Coastal Observations on High Resolution Ocean Models Forecast, que es un poco lo que nos va a contar el día de hoy en su presentación. Ahí está el título, Impacto de nuevas fuentes de observación costeras en los modelos de circulación oceánicos de alta resolución. Entonces, pues, sin más introducción, le doy la palabra a Jaime, que nos da mucho gusto de tenerlo aquí, pues llamémosle ex estudiante del IPS. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias, Cristian, por la invitación y bueno, aunque no os veo con los que coincidís, saludos a todos. Y nada, me hacía también ilusión cuando me propuso Cristian esta charla, después de haber estado ahí, así que nada. Voy a presentar, como bien ha dicho, el trabajo que he estado haciendo estos años y es un poco lo que presenté hace 2 semanas, que fue la defensa de mi tesis doctoral. Y bueno, básicamente es eso. Entonces, bueno, primero, para introduciros un poco, aunque ya ha dicho Cristian, yo trabajo en el SOCIP, que es el Sistema de Observación y Predicción Costero de las Islas Baleares. Las Islas Baleares, para quien no lo conozca, están en el Mediterráneo occidental, aquí cerca de la costa de España, la península ibérica. Y bueno, en SOCIP lo que tenemos es un instituto que pertenece ahora, bueno, al Ministerio de España y al Gobierno de las Islas Baleares, y ahora también al CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Y es un centro tecnológico en el cual tenemos distintas fuentes de observaciones. Tenemos un barco, gliders, datos de boyas, distintas cosas. Un centro de datos que los trata y los intenta poner ahí en distintos centros de diseminación que hay en Europa para este propósito. Y luego también tenemos lo que son la parte más de predicción, que es a lo que yo me dedico, en la cual tenemos modelos de oleaje, modelos de circulación, que es lo que mostraré, y luego también hay una pequeña parte de modelos de risadas, que es lo que son meteotsunamis, que ocurren en la isla de Menorca, aquí también en las Islas Baleares. Entonces, bueno, os presentaré ahora mi trabajo. Entonces, como introducción, pues decir que, como bien sabemos, en el océano los procesos ocurren a muy diversas escalas, desde la gran escala, ¿no?, que controla el clima y la evolución del clima. Luego por debajo tenemos la mesoescala del orden de los cientos de kilómetros y la submesoescala del orden de los kilómetros, que son lo que dominan la mayor parte de la variabilidad oceánica. Y al aproximarnos a las costas ocurren otro gran número de procesos a muy distintas escalas y a más alta variabilidad temporal. Por lo tanto, necesitamos tener fuentes de observación que midan a distintas escalas y modelos que sean capaces de predecir y de incorporar estas observaciones y hacernos la predicción de estos distintos procesos. Esto es muy importante, sobre todo en la zona costera, para responder a necesidades sociales, para entender los procesos, etc. Entonces, en la oceanografía operacional está basado en 3 patas principales, que son las observaciones, los modelos y la asimilación de datos. Las observaciones se pueden usar para validar los modelos o para mejorarlos usando asimilación de datos, y los modelos que usan asimilación de datos a la vez se pueden emplear para mejorar o diseñar sistemas de observación, como mostraré más adelante. El sistema de observación global se puede dividir en 3 tipos, que serían observaciones de teledetección remotas,
y in situ, que serían entre los que en sistemas que se mueven, como los barcos y las plataformas lagrangianas, o sistemas fijos como moorings, ACPs, tide gauges, etc. Cada uno tiene unas distintas escalas temporales y espaciales. Y en los últimos años ha tenido lugar lo que se llama el cambio de paradigma, en el que en vez de tener campañas en buques, en los que únicamente se podía medir en un espacio en concreto, ahora lo que se intenta es hacer campañas multiplataforma en la que se combinen los buques con distintas fuentes de observación como gliders, con satélites, y todo esto apoyado con modelos de predicción. Entonces, entre los sistemas de teledetección tenemos los altímetros, que lo que hacen es que miden la altura del mar con respecto al geoide, y de ahí se infiere la anomalía, si le ve la anomalía. Actualmente hay 10 misiones de satélites que miden, y estos sirven para, cuando lo metemos a los modelos, nos sirven para corregir la circulación de mesoscala, sobre todo la circulación geostrófica. El problema es que fallan cerca de las costas y están un poco limitados. También a nivel global tenemos la SST, que es el Sea Surface Temperature, que tiene muy alta resolución y también describe estas interacciones de océano-atmósfera. El problema es que está afectado por las nubes. Después, como fuentes remotas, también tenemos los radares de alta frecuencia, que como vemos aquí son sistemas que se ponen en costa, normalmente compuesto de 2 o más antenas. Aquí a la izquierda tenemos un mapa de las instalaciones que hay actualmente en Europa, y se están instalando cada vez más y más, porque son relativamente baratas y dan una información muy importante de las corrientes costeras cerca de la costa, y también últimamente se están usando para medir oleaje y vientos. Normalmente cada antena emite un pulso y en esa dirección es capaz de medir la dirección a lo largo de esa dirección radial. Y en nuestro caso aquí vemos las instalaciones que hay en las Baleares, en la cual tenemos una antena en Ibiza y una antena en la isla de Formentera, que es esta más pequeña que hay al sur, y con 2 antenas lo que podemos hacer es sacar las observaciones que llamamos totales, es decir, en coordenadas U y V. Aparte tenemos las boyas Argo. El programa Argo es de principios de los años 2000 y lo que nos da son mediciones in situ en nivel real time a lo largo de todo el globo, como podemos ver en esta imagen de aquí arriba a la derecha. Cada boya normalmente está a unos 1000 metros de profundidad, y una vez cada 5 o 10 días, en el Mediterráneo son cada 5 días, desciende a 2000 metros y sube hasta arriba tomando perfiles de temperatura y salinidad, los cuales, como vemos, emite por satélite, y somos capaces de recibirlos en los centros de datos y tener observaciones en tiempo real. A la vez, como plataformas lagrangianas, también tenemos los drifters. Los drifters son estas boyas, las cuales lanzamos y las dejamos a la deriva, y van emitiendo en tiempo real y con muy alta resolución la información sobre su posición. Estos son muy útiles para ver las corrientes de circulación. Y luego tenemos los gliders, que son estos submarinos autónomos, que medirán como 1,5 metros, 2 metros, y lo que hacen es que tienen una bomba en el morro, una bomba de aceite, y simplemente cambiando la flotabilidad, con un pistón cambian la flotabilidad y van subiendo y bajando, como vemos en este esquema, tomando datos de salinidad y temperatura, y también ahora también últimamente de clorofila y otras variables biogeoquímicas. Entonces, cada ciertas subidas y bajadas sale a la superficie, envía unos cuantos datos y le podemos redirigir si la trayectoria que habíamos preestablecido pues, se lo ha llevado la corriente, ha variado, pues le podemos decir a dónde dirigirse nuevamente. Luego tenemos los modelos, que bueno, bien conocéis seguramente todos, que son la mejor herramienta ahora mismo que tenemos para ver la circulación 3D oceánica, y que nos dan observaciones para la oceanografía operacional. Los modelos, pues bueno, sabiendo las ecuaciones que describen el sistema, en este caso el océano, que son las ecuaciones de Navier-Stokes, hacemos la discretización, unas simplificaciones y los integramos en el tiempo para que nos dé una predicción. Tenemos de los modelos globales, los cuales vamos haciendo un downscaling
para tener modelos de más alta resolución regionales, locales y incluso pues, a nivel portuario o de bahías. Los modelos, al hacer todas estas simplificaciones y no conocer exactamente el estado inicial ni los fallos en las condiciones de frontera, etcétera, pues tienen numerosas fuentes de error. Las observaciones, a su vez, también tienen errores y son bastante dispersas, tanto en el espacio como en el tiempo. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es usar la asimilación de datos, que lo que intenta es combinar de una forma óptima los modelos con las observaciones para dar una predicción lo más cerca posible al estado real de los océanos. Aquí lo que presentaré son distintos experimentos de asimilación de datos usando observaciones. Y haré de dos tipos, unos que se llaman OSI, que son Observing System Experiments, que por sus siglas es OSE, como veréis a lo largo de la presentación, y aquí lo que evaluamos es el impacto de distintas fuentes de observación. Entonces, hacer por lo que se llama Data Denial Experiments, normalmente, en los cuales asimilamos una cierta fuente de observación, la comparamos con el modelo sin asimilarla y vemos el impacto que tiene. Y después tenemos unos que se llaman OSSI, que sean Observing System Simulation Experiments, en los cuales lo que evaluamos es el impacto de una potencial fuente de observación, una futura fuente de observación. Para esto, como es una futura fuente de observación que no existe, lo que hacemos es usar un modelo que llamaremos Nature Run, el cual consideramos que es una representación del océano real y lo usaremos para simular las observaciones y a la vez para validar, ya que consideramos que tenemos un conocimiento total del estado del océano. Entonces, el objetivo de mi tesis y del trabajo que presentaré era evaluar el impacto de estas nuevas fuentes de observación costeras, como son los radares o como los gliders, en un modelo de alta resolución en el Mediterráneo. Luego abordamos distintas preguntas en distintos capítulos que mostraré a continuación. En el primero, lo que hicimos fue hacer asimilación de datos de gliders y compararlos, usar distintos números de gliders con un sampling tradicional a bordo de dos barcos y ver el efecto y ver si se podía, que era mejor y si era sustituible la fuente tradicional de los barcos por lo de los gliders. Después, el siguiente capítulo que mostraré se hace asimilación de datos de radar para corregir las corrientes en el canal de Ibiza, que es este que veis aquí en la imagen, este canal que hay entre la isla de Ibiza y la península ibérica. Y en el último capítulo es una prolongación en la cual es un OSSI, es decir, consideramos un modelo como la realidad y simularemos dos nuevas estaciones de radar en la península ibérica. Entonces ampliaríamos la cobertura de radar y vemos el efecto que esto tendría en la circulación, en las corrientes en el canal. Entonces, para todo esto, a lo largo de la tesis vamos a usar el mismo modelo y el mismo sistema de asimilación de datos. El modelo es el WMOP, que es el Western Mediterranean Operational System, que viene descrito en esos papers que están ahí, y es un modelo ROMS que está configurado para el Mediterráneo Occidental, que el dominio, podéis verlo aquí en la imagen, va desde Gibraltar al oeste hasta Córcega y Cerdeña al este. Tiene 2 kilómetros de resolución horizontal y tiene 32 niveles verticales de tipo sigma. Está forzado con vientos de TEMET, que es el Sistema Meteorológico Español, y es un downscaling del modelo de Siemens de Copernicus para el Mediterráneo. Entonces, el sistema que usaremos en la simulación es lo que se llama un Ensemble OI, que es un Ensemble Optimal Interpolation, que es un sistema secuencial 3D de asimilación de datos. Entonces, aquí podemos ver un esquema de cómo funcionan los sistemas secuenciales de asimilación de datos. Entonces, tendríamos la realidad, que es esta línea azul, que queremos predecir con un modelo, que es la línea verde. Entonces, periódicamente lo que hacemos es el modelo que se desvía de esta realidad, tomamos observaciones que vienen aquí representadas por la estrella azul, que tampoco son exactamente igual a la realidad, e intentamos corregir nuestras predicciones. Llegamos normalmente a un punto intermedio que está entre la observación y el modelo
es decir, más cerca de la realidad, y desde aquí reiniciaremos nuestra simulación, que a la vez va cogiendo otra vez errores a lo largo del tiempo y entonces periódicamente corregiremos. Es un sistema, el Ensemble OI es computacionalmente más barato que otros sistemas más avanzados como el Ensemble Kalman Filter o el 4D-Bar, pero cuando se usa con un número suficiente de ensembles y con localización es una buena alternativa y puede dar incluso resultados similares o incluso llegar a ser mejores. Entonces, en el primer capítulo, en la simulación de gliders, lo que usamos fue una campaña que se hizo aquí frente a la costa de Cerdeña. Como podéis ver en esta imagen de la izquierda, se llama la campaña REP 14, en la cual se usaron 2 barcos que fueron sampleando la zona en paralelo y una flota de gliders, aparte de numerosas fuentes de observación más. Entonces aquí vemos un esquema de cómo fue un esquema temporal de la campaña. Se dividiría en 3 partes. En la parte 1 lo que se hacía es que los 2 barcos, como vemos en este esquema de aquí abajo, iban tomando muestras, que son estos puntos rojos, iban haciendo sampleos de CTDs con el espacio de 10 kilómetros. Y a la vez teníamos 8 gliders, que son estas líneas en negro, que iban sampleando la zona continuamente durante toda la campaña. Y también cada glider está separado 10 kilómetros el uno del otro. Iban haciendo transectos de ida y vuelta. Como he dicho, los gliders durante toda la campaña, y luego en la tercera parte se volvió otra vez a hacer un sampleo con CTD desde los barcos, como vemos en esta imagen de abajo a la derecha, los puntos rojos, y después también con otro barco se hizo un muestreo con Scanfish, que es este aparato que va enganchado al barco, y va subiendo y bajando tomando muestreos de temperatura y salinidad. Lo que nosotros asimilaremos en estos experimentos son lo que llamamos datos genéricos de altimetría, de SST y de Argo, los CTDs de la primera parte del experimento y los gliders. Y luego los datos de la última parte los usaremos como validación independiente. Es decir, no los asimilaremos y solamente los usaremos para validar. Entonces, lo que planeamos fue 8 experimentos distintos. Primero hacemos un spin-up en el cual solamente asimilamos datos genéricos. Cuando hable de genéricos me voy a referir a los clásicos, es decir, su altimetría, SST y datos de Boyas-Argo. Y después lo que hacemos es una asimilación que continúa solamente asimilando datos genéricos, otra en la que aparte de los datos genéricos asimilamos los CTDs durante la primera parte de la campaña, y luego otras 5 simulaciones en las que asimilamos datos de glider, de 1, de 2, de 3, de 4 y hasta de 8 gliders, como vemos en los esquemas de aquí arriba. Entonces, primeramente, como resultados, lo que hice es sacar el error cuadrático medio normalizado contra las distintas fuentes de observación. Para guiaros un poco, cada parte de este diagrama de barras es el error cuadrático medio normalizado contra una fuente de observación distinta a lo largo de todos los días. Cuando el error es menor que 1, quiere decir que estamos más cerca de las observaciones de lo que estábamos con el modelo sin corregir. Entonces, como podemos ver, contra todas las fuentes de observación, SST, SLA, Argo, la temperatura Argo y la salinidad, siempre conseguimos con la simulación de datos mejorar el modelo y estar más cerca de estas observaciones. Esto también lo podemos ver aquí, en lo cual es una variación un poco más cualitativa, en el que vemos el modelo sin corregir. Cuando le metemos observaciones genéricas de SLA, SST y Argo, vemos que nos parecemos más a las observaciones. Las observaciones las podemos ver aquí en estos puntos, que supongo que veis en la pantalla. Para la observación que asimila datos de CTD y datos de gliders. Cuando asimilamos estos datos, podemos ver que el modelo todavía reconstruye mejor. Vemos, por ejemplo, esta zona. Esto son mapas de densidad, que no he dicho. Entonces podemos ver que esta zona más densa, cerca de la costa, que ven los gliders, somos capaces de representarla al meter los datos al modelo. Igualmente, esta zona menos densa, también somos capaces de reconstruirlo. Igualmente pasa con los CTDs. Lo que pasa es que, por ejemplo, esta zona menos densa que hay al sur, que se ve tanto en las observaciones de glider como en las de CTD, en el CTD, al haberlo asimilado en 2 partes, en 2 ciclos distintos,
la corrección que obtenemos en uno, si no le hemos metido estas observaciones en el siguiente ciclo, no somos capaces de generarlo y lo perderíamos. Pero bueno, como vemos, la corrección es bastante buena. Asimismo, muestro un mismo tipo de evaluación, pero esta vez con observaciones independientes. Entonces, teníamos las observaciones de CTD y de Scanfis y hemos usado el método variacional DIVA para reconstruir el campo y ver cómo con estas observaciones qué tipo de campo tendríamos, que sería esta imagen de arriba a la izquierda, y vemos como igualmente cuando metemos datos pues somos capaces de reconstruir un poco mejor esta circulación y la estructura del modelo con la asimilación de datos. Sobre todo vemos que con 4 gliders y con 8 gliders pues mejoramos mucho y tenemos la estructura bastante bien representada. Ya cuantificando un poco más esto, lo que veis recuadrado aquí es la validación, lo mismo, el RMS de normalizado para todos los experimentos que vemos aquí en la leyenda. Entonces vemos que a lo largo de todo el dominio, cuando comparamos contra SST, SLA o Argo, todos los experimentos dan una reducción bastante importante, es decir, mejoramos nuestra predicción y todos dan unos resultados similares. Asimismo, vemos que cuando en la zona del experimento de REP14, que serían los 4 diagramas de masa a la derecha, comparando contra CTD y contra los datos de Scanfis de temperatura y salinidad, lo que vemos es que también obtenemos una mejora que con la verde, que es la genérica, ya conseguimos mejorar también en esa zona con la validación independiente y que después, al introducir datos propiamente de la campaña, pues mejoramos aún más y que sobre todo eso, al aumentar el número de gliders, vamos mejorando nuestras predicciones y disminuyendo el error. Haciendo un sumatorio de estos errores para tener un número así más redondo, lo que vemos es que, como decíamos anteriormente, con la asimilación genérica ya conseguimos disminuir en un 15% el error y con la asimilación de CTDs lo disminuimos en un 40% el error respecto a estas observaciones independientes. Como veíamos anteriormente, también al asimilar, ir aumentando el número de gliders, vamos mejorando nuestras predicciones y disminuyendo el error. Y como vemos, el error que obtenemos usando 8 gliders es del mismo orden que el que obtenemos usando CTDs. Por lo tanto, en nuestras conclusiones podemos decir que el sistema ingiere bien tanto datos de larga escala en todo el dominio como datos de alta resolución espacial y temporal en una parte reducida del dominio y que estas observaciones nos sirven para mejorar las predicciones. Y lo que hemos visto, que 8 gliders dan resultados similares a los CTD, entonces consideramos que es una buena alternativa. Después pasamos a asimilación de datos de radar en el canal de Ibiza. Entonces aquí tenemos una imagen del dominio del modelo y en el canal de Ibiza. En el canal de Ibiza, como hemos dicho, el radar mide observaciones radiales, que las mides a lo largo de este bearing y tiene una distancia de 1,6 kilómetros aproximadamente y miden cada 5 grados. De estas observaciones, como decíamos antes, obtenemos las totales. Lo que pasa es que esto solo lo obtenemos, obviamente, en sitios donde coinciden observaciones radiales de las dos antenas. Lo que hacemos es que definimos una malla de 3 por 3 kilómetros y en cada punto de malla usamos, para calcular la observación UV, usamos observaciones radiales en un radio de 6 kilómetros. Lo que queremos hacer también aquí es ver cómo estos dos tipos de observaciones, si unas mejoran a las otras, porque en teoría las observaciones radiales tienen, en teoría no, tienen mayor cobertura, entonces potencialmente podrían ser mejores para corregir el modelo. Y queríamos comparar esto. Entonces, para ello planteamos distintas simulaciones de 30 días en las que asimilamos distintas fuentes de observación y datasets y asimilamos cada 3 días. Entonces, tendremos una simulación que es la control run, que es por CR, en la que no usamos la asimilación de datos. Luego, después tendremos una que llamamos GNR por generic, en la cual tenemos trazas de satélite de altimetría, SST, un producto L4 mallado, y observaciones de Argo. Luego tendremos uno al que nos referimos por TOT, en el que aparte de las observaciones genéricas tenemos observaciones totales del radar.
Nosotros usamos un promedio diario de estas observaciones. Y después tenemos una que llamaremos RAD, en la que, aparte de las genéricas, usamos observaciones radiales, también un promedio diario de estas dos antenas. Entonces, viendo en números un poco el impacto de estas observaciones, estos son unos diagramas de Taylor, que para quien no lo conozca es una forma de comparar las distintas simulaciones frente a las observaciones. Entonces, la observación vendría referenciada en este punto aquí magenta. Entonces, cuanto más lejos estamos de la observación, de este punto de referencia, mayor es el error. Y en sentido horario, aquí serían observaciones que no tienen ningún tipo de correlación y según vamos aumentando hacia la derecha en sentido horario, vamos aumentando la correlación entre el modelo y las observaciones. Entonces, aquí tenemos la leyenda de los distintos experimentos. El de control sin asimilación es la cruz. Entonces, vemos que todas las simulaciones que asimilan datos, que son los otros tres símbolos distintos, disminuyen el error al estar más cerca de la referencia y aumentan la correlación. Esto ocurre tanto para la altimetría a la izquierda como para el SST a la derecha. Igualmente ocurre lo mismo también para las observaciones de Argo. Entonces, después lo que hacemos es una validación de las corrientes. Entonces lo hacemos desde un punto de vista euleriano y compararemos contra los campos promedio del radar, mostraremos unos diagramas de Taylor y después haremos una validación lagrangiana. Para la validación lagrangiana lo que hacemos es que usamos 14 drifters que soltaron en la zona. Intentaremos reproducir con el modelo estas corrientes y ver la distancia. Entonces primero muestro de nuevo unos diagramas de Taylor en los cuales veo para las distintas componentes de la velocidad. Para la U vemos que efectivamente todas las simulaciones mejoran a la de referencia sin asimilación y disminuimos el error y somos capaces de aumentar la correlación. Para la V, sin embargo, vemos como el azul, que es la genérica, nos da peores resultados que la simulación de control. Entonces necesitamos datos de radar, que son el cuadrado rojo, que es para las radiales, y la cruz verde para los totales, para mejorar nuestras predicciones. Como vemos, usando datos de radar, mejoramos la correlación, disminuimos el error. Y lo que vemos es que la simulación que usa datos totales, es decir, la UV, nos da los mejores resultados. El problema del diagrama de Taylor es que el error que nos muestra es centrado, es decir, no tiene en cuenta el bias o el error promedio. Entonces, esto lo mostraré aquí en estos mapas en el que muestro el error medio en el módulo de la velocidad. Al ver esto tan rojo, con estos valores altos, lo que quiere decir es que el modelo sin asimilación sobreestima sistemáticamente las observaciones. Al introducir asimilación de datos, conseguimos unos campos que son mucho más parecidos en valor, en módulo, a lo que medimos con el radar. Como vemos, al introducir estos datos de radar en el modelo, somos capaces de aproximarnos todavía más a las observaciones. Como he dicho, después lo que hacemos es una validación lagrangiana. Entonces, teniendo estos drifters, lo que hacemos es que cada día, en la posición del drifter, soltamos 1000 partículas, como podemos ver en el esquema de aquí, en esta animación. Entonces, en la posición del drifter cada día, soltamos 1000 partículas y la dejamos evolucionar. Y luego calculamos la distancia entre el centro de masas de estas 1000 partículas y el drifter real. Y vemos cómo se separan estas partículas virtuales de la realidad. Y las dejamos evolucionar durante 5 días. Entonces, como vemos, aquí son algunos ejemplos en los que las observaciones es la línea esta negra, la azul es sin asimilación de datos, la amarilla es con la genérica y la roja es con la que asimila parte de la genérica también datos de radar. Entonces vemos que al asimilar datos de radar somos capaces de aproximarnos mucho más a la trayectoria real de estas boyas. Aquí vemos también cómo tenemos estas oscilaciones inerciales incluso y somos capaces de predecir mucho mejor esta observación.
Igualmente aquí en esta zona norte también vemos que aparecemos mucho mejor. Sin embargo, esto, como cabe esperar, no es sistemático y no siempre el hecho de asimilar datos nos da una predicción perfecta, ni mucho menos. Es más, incluso hay veces que incluso asimilando datos, la simulación que nos da una mejor predicción es la que no asimila. Sobre todo, claro, cuando estamos fuera de esta, o en el límite de esta zona donde tenemos observaciones. Por ello, lo que hacemos es que calculamos una distancia promedio para cuantificar esta mejora. Entonces, aquí lo que muestro es eso, una separación media entre los drifters y estas partículas virtuales. Entonces, vemos cómo en la simulación de control sin simulación, cuando asimilamos datos, somos capaces de mejorar mucho nuestras predicciones y reducir mucho esta distancia esperable entre partículas virtuales y drifters. Vemos como al cabo de 48 horas, solo con la genérica ya reducimos de 27 kilómetros hasta 18. Y cuando metemos datos de radar, somos capaces de mejorar estas predicciones, reduciendo hasta 13 kilómetros la distancia media esperada al cabo de 48 horas. Para completar esto, lo que hacemos es sacar lo que se llama el Skill Score, que fue descrito por Liu y Weisberg en un paper de 2011, en los que valoramos, aparte, este Skill Score tiene en cuenta también la separación y el camino recorrido. Es decir, no le daremos el mismo skill si una partícula está separada 20 kilómetros tras haber recorrido 1000, que si está separada 20 kilómetros tras haber recorrido 50 kilómetros. Entonces, el skill se calcula de esta forma, donde en el numerador va la distancia entre las boyas virtuales y la partícula real, y en el denominador la distancia total recorrida. Entonces, los valores que tenga un skill, cuando tiene un skill cerca de 1, quiere decir que el modelo es muy bueno prediciendo esa trayectoria, y cuando tiene una skill cerca de 0 o inferior a 0, quiere decir que el modelo tiene muy poca o que no tiene skill para definir esa trayectoria y predecirla. Entonces aquí muestro los mapas para distintas trayectorias y las distintas simulaciones, para ver en qué zonas nuestro modelo tiene más skill o menos. Aquí arriba a la izquierda se muestra el control run. Este control run es, recordemos, la que no tiene asimilación. Y como vemos, el modelo en la mayor parte del dominio, y sobre todo en esta zona de cobertura del radar, no tiene apenas skill y solamente algunas trayectorias. Cuando asimilamos datos, que es la genérica, cuando asimilamos datos de altimetría, SST y Argo, somos capaces de mejorar las corrientes, sobre todo la corriente geostrófica que nos domina aquí en el norte, que es la corriente balear, y como vemos mejoramos mucho el skill, sobre todo estas trayectorias al norte. Para mejorar las trayectorias en el canal de Ibiza necesitamos meter datos de radar. Como vemos en las dos mapas de la derecha, al meter datos de radar somos capaces de mejorar mucho las predicciones y muchas de las para la mayoría de estas trayectorias mejoramos nuestro skill. Entonces, como conclusiones de esta parte, pues vemos que el modelo con asimilación de datos es capaz de mejorar las corrientes sin degradar las mejorías obtenidas con la asimilación genérica. Hemos visto que en nuestro caso la observación de datos totales mejora a los radiales. Y la última parte que mostraré es el OSSI, el de simulación, en el cual simularemos, aparte de estas dos antenas que tenemos ya en Ibiza y en Formentera, simularemos dos nuevas antenas en el Cabo Lanao, que está en la península ibérica. Y veremos el impacto que tendría. En negro vemos la cobertura actual que tienen las dos antenas y al instalar estas dos antenas potencialmente podríamos tener una cobertura que sería algo parecido a lo que tenemos en rojo. Entonces vamos a ver si somos capaces de mejorarlas. Para ello haremos 4 simulaciones, que serán una de control sin asimilación de datos, una otra vez genérica, una usando datos U y V, es decir, totales en la zona actual de cobertura, la negra, y otra en la que usaremos datos en la zona futura.
Entonces, para hacer esto, lo que usaremos es un OSSI en el que usaremos lo que se llama un Fraternal Twin Approach, que está descrito en este paper de Halliwell de 2014. Entonces, para ello, el Fraternal Twin Approach lo que consiste en usar dos simulaciones del mismo modelo, con condiciones distintas de frontera, de forzamientos y condiciones iniciales distintas. Entonces, una será el Nature Run, con la NR, lo denominaremos, que es nuestra pseudo realidad y la que usaremos para obtener las observaciones. Esta simulación tiene que estar validada y representar la realidad lo mejor posible, ¿vale? Y a la vez tiene que haber unas diferencias suficientes entre el Nature Run y el Control Run, que es la que vamos a corregir nosotros, que simulen o sean equivalentes a la diferencia que entre las observaciones reales y el modelo. Entonces, la forma de validar este tipo de marco es compararlo con una simulación, con un experimento real. En nuestro caso va a ser el experimento que acabo de presentar anteriormente. Entonces, vamos a simular las mismas observaciones en el mismo periodo, pero con esta pseudo realidad. Y vamos a ver si el impacto que tiene es igual al impacto que tienen las observaciones reales. Y después lo que vamos a hacer es usar otro periodo distinto, como se ve en esta imagen de aquí a la derecha, en el cual, porque en el periodo de septiembre-octubre de 2014, en el que habíamos realizado nuestros experimentos anteriormente, la circulación es bastante parecida en la zona, es decir, se ve en la izquierda, en el oeste, esta circulación hacia el sur, mientras que en el este hay una circulación hacia el norte. Y luego elegimos otro periodo en el cual la circulación fuese más diferente. Aquí vemos que entre el Nature Run y el Control Run hay bastantes diferencias. Se ve que en la pseudo realidad, en el Nature Run, hay una corriente muy fuerte hacia el norte, en el oeste, que no está presente en el modelo que queremos corregir. Y veremos si entonces tener observaciones en más dominio, cómo impacta y si es capaz de mejorar. Entonces, como digo, primero hemos validado usando el modelo anterior. Entonces hemos generado nuestras pseudo observaciones, interpolando en espacio y en tiempo, les hemos añadido un ruido y las comparamos con las observaciones reales, viendo que las innovaciones, es decir, la diferencia entre modelo y observación, se parece bastante y son del mismo orden que la diferencia entre modelo y observación real. Y luego vemos que la reducción del error que obtenemos es también comparable a la que se obtiene en la realidad. De esta forma, validamos este marco OSSI y consideramos que es válido para simular observaciones y que el impacto que obtengamos en esta validación o en este tipo de experimentos será compatible y será similar al que obtengamos en la realidad cuando se instalen estas potenciales antenas. Entonces, bueno, aquí muestro la circulación en los distintos experimentos. Como decíamos anteriormente, la simulación de control que queremos mejorar ya tiene una circulación parecida a la del Nature Run. Vemos que con la asignación de datos genéricos abajo a la izquierda conseguimos mejorarla y que se parezca más a la pseudo realidad, y que cuando metemos observaciones de radar, la circulación es todavía más parecida, tanto en la forma, en la circulación que se genera, como en la intensidad. Pero en este caso no vemos grandes diferencias entre meter datos solamente del radar actual o meterlos del radar futuro también. Esto lo podemos ver también en estos diagramas, en los que vemos, como se muestra aquí, que para la U y para la V, al usar datos de radar, conseguimos disminuir el error mucho respecto a la simulación de control y mejorar la correlación, tanto para la U como para la V. Como vemos igualmente, tanto la cruz verde, que es para la cobertura actual, como el cuadrado amarillo, que es para la futura, nos dan unos resultados bastante parecidos. Sin embargo, cuando usamos el siguiente periodo que hemos usado, en el que vemos que la simulación de control y la pseudorrealidad son bastante diferentes, vemos que al usar datos genéricos no somos capaces de mejorar significativamente esta circulación y necesitamos datos de radar para mejorarlo. Como vemos, en este caso, usar datos
de estas futuras antenas, que sería la simulación de abajo a la derecha, sí que nos mejora mucho y nos hace que nos parezcamos mucho más a la pseudo-realidad, que es la de arriba a la izquierda. Esto lo vemos también en estas métricas, en los que vemos que para ambas componentes de la velocidad disminuimos el error, aumentamos la correlación y como vemos que sobre todo para la componente V, el uso de las futuras antenas nos mejora tanto en correlación como disminuyendo el error respecto a usar solamente fuentes de la actual. Para acabar esto, lo que haré, hacemos una variación lagrangiana en los cuales calculamos los finite size Lyapunov exponents, los calculamos backwards en 15 días y sacamos un snapshot cada día. Y con esto lo que podemos ver son las estructuras coherentes. El campo de estos Lyapunov exponents nos da las estructuras coherentes. Las estructuras coherentes, para quien no esté muy familiarizado con ello, lo que nos mostraría son barreras al transporte. Entonces podemos ver los procesos de transporte entre dos distintas áreas y ver cómo se conecta el transporte entre distintas áreas. Y es una forma de diagnóstico que se usa cada vez más y es más robusto que hacer una validación desde un punto de vista solamente euleriano. Lo que pasa es que es difícil de interpretar, todavía hay pocas métricas que están desarrolladas para cuantificar esto, pero lo que hacemos es que para facilitar el diagnóstico soltamos en 4 zonas distintas del canal de Ibiza, soltamos partículas que están representadas por distintos colores y las dejamos evolucionar. Y vemos cómo evolucionan y cómo es la trayectoria de estas distintas partículas a lo largo de los días. Entonces, aquí lo que muestro es el campo de los dos Lyapunov exponents, en los que en verde podemos ver las estructuras coherentes, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, para estas simulaciones, y las partículas como han derivado. Hemos soltado cada 3 horas y vemos partículas que hemos soltado hasta 8 días atrás. Entonces vemos como al asimilar datos en esta simulación de control que está arriba a la derecha, al asimilar datos, sobre todo de radar, somos capaces de mejorar mucho esta circulación. Como vemos, la circulación de las partículas se parece mucho más a nuestra pseudo-realidad que estas Nature Run. Y somos capaces de mejorarlo. Sobre todo estas partículas que vemos a la izquierda naranja, vemos cómo no se mezclan con las que están más al este y forma esta forma de C que no permite el paso de partículas desde el oeste hasta el este del canal. También estás en rojo, que en la simulación de control se nos iban hacia el sur, a este eddy, y al asimilar datos pues conseguimos una mejor circulación. Igualmente, en el otro periodo, también somos capaces de mejorar notablemente la circulación. Y como veíamos, son necesarias asimilar datos de radar para mejorar esa circulación. Si comparamos la de aquí en medio arriba, que es la pseudo-realidad, al introducir datos reales a la de control conseguimos mejorar mucho esta circulación, sobre todo en esta parte del oeste. Como vemos las partículas en amarillo y en marrón, se parece mucho la trayectoria que siguen en nuestra simulación asimilando datos a nuestra pseudo-realidad. Entonces, bueno, como conclusiones de este apartado diremos que hemos validado el experimento de SSI comparándolo con el anterior, que somos capaces de mejorar nuestras predicciones, disminuyendo notablemente el error, y también lo hemos visto en la validación lagrangiana usando las estructuras coherentes. Y finalmente, como sumario y como conclusiones generales de todo el trabajo, diremos que somos capaces de combinar fuentes de observación de alta resolución como gliders, CTDs y radares, y que funciona bien, somos capaces de mejorar el modelo y que son compatibles esto con usarlo con datos de larga escala como SLA, SST y ARM. Hemos visto en concreto que los gliders son una buena alternativa a los muestreos tradicionales de CTDs y que 8 gliders son capaces de generar con la misma resolución espacial, es decir, 10 kilómetros, son capaces de generar la misma mejoría que los CTDs. También hemos visto como usando datos de radar somos capaces de mejorar la circulación en el canal de Ibiza. Y también lo hemos visto desde usando un USSI como la asimilación de datos es capaz de mejorar los procesos de transporte en la región.
Lo hemos visto con este análisis de estructuras covalentes lagrangianas. Y luego decir que, bueno, que todos estos trabajos ahora mismo ya se han implementado en el sistema operacional que hace SOCIP, que se usa para temas de salvamento marítimo, para distintas aplicaciones, una de salvacostas, de playas también, para estudiar distintos procesos y para a distintos experimentos como el de Calypso. Y nada, luego sí, como futuro trabajo que estamos realizando ahora, estamos realizando experimentos de OSSI para apoyo al futuro satélite SWOT, que medirá la altimetría en alta resolución, que es una gran revolución que tendrá lugar y se lanzará en noviembre en principio. Luego estamos asimilando gliders en reanálisis de larga duración y queremos evaluar distintos radares en todo el dominio. Así que nada, muchas gracias. Espero no haberme excedido mucho en tiempo y bueno, espero vuestras preguntas. Muchas gracias, Jaime, bien interesante. Mucho trabajo allí y Gracias. pues interesante, creo que se junta con muchas cosas que nos gustaría hacer, pero no podemos hacer porque no tenemos gliders, pero ahí hay algunas preguntas. De hecho, Paulo puso unas desde hace rato. La primera que hizo es que ¿por qué las mediciones de satélite del nivel del mar fallan cerca de la costa? No sé si puedes contestar eso. Bueno, eso se ha visto que en las zonas de interacción hay más costeras, hay distintos papers de Pascual, de Viñudel y tal, que se ha visto que comparando con datos más costeros las observaciones no son tan fiables. Entonces, son muy buenos los datos de satélite de altimetría para cuando queremos ver la circulación geostrófica y sobre todo a larga escala es básico y son súper útiles. Lo que pasa que cuando damos ya procesos más de submesoescala y procesos costeros, pues no son capaces de reproducirlos tan bien y tienen estos problemas que tienen todos los satélites al aproximarse a costa. Ok, otra pregunta de Paulo es que cuántos más gliders para la asimilación de datos mejor, pero es cara la inversión y la operación. Tomando en cuenta ese costo-beneficio, ¿han analizado cuál es el número ideal de gliders? Pues no, es verdad que efectivamente cuanto más glider más caro. También, o sea, un glider creo que está más o menos valorado en unos 200.000 euros. También hay que tener en cuenta que estos gliders lo bueno que tienen es que pueden operar en todas las condiciones de mar, pero aunque haya tormenta, que ahora, por ejemplo, están usando también sampleando huracanes, por ejemplo, que pueden estar ahí en cualquier condición atmosférica, marítima, los puedes tener, los puedes enviar también a zonas que son de difícil acceso para barcos, como al Ártico, por ejemplo. Y el coste al final es bastante menor que si tuvieses un muestreo y tener que enviar un barco enorme que solamente en gasolina, en personal, en mantenimiento, es más caro. Entonces, bueno, yo no he hecho este estudio de optimizar tus recursos en cuanto a número de gliders y presupuesto. Posiblemente los haya, pero la verdad que no tengo ni idea. Como bien sabemos, cuantos más datos siempre suele ser mejor, ¿no? Digo, de tus resultados, podría ser, bueno, pues si quieres evitarte el barco y el CTD, pues necesitas 8, ¿no? Pero con uno ya mejoras, pues era como un 10% más lo del satélite, ¿no? O más, casi un Exacto. 15, porque bajabas creo que de 85 a 71, ¿no? Algo así. Sí, espera a ver si lo encuentro aquí. Sí, efectivamente, 85 a 76 ya solamente usando un glider. Nosotros, Sí, por pues. ejemplo, en SOCIP lo que tenemos es continuamente, suele haber un glider que está sampleando el canal de Ibiza. Entonces lo sueltan a Mallorca, lo envían hacia Ibiza y tienes periódicamente, casi en continuo, tienes un submarino de estos que está entre Ibiza y la península ibérica tomando muestreo. Entonces ¿Ese tenemos quién lo opera? ¿Quién lo mantiene? SOCIP. SOCIP. Empezaron los de IMEDEA. O sea, SOCIP se extendió como un poco de IMEDEA, era para dar soporte al grupo de investigación de IMEDEA, que es del CSIC, como sabes. Y
y luego nosotros ahora los operamos y explotamos estos datos. Y luego, posiblemente, no sé cómo va allí más en América, así, pero supongo que conoceréis los programas de Copernicus o EMODNET, o estos que en Europa son muy fuertes. En cuanto a datos globales, no sé cómo están tan fuertes. Creo que la distribución está bastante desnivelada, ¿no? Norte-sur y Europa, resto del mundo también. Sí. Pero ahí tienes datos de near real time y de muchas plataformas. Entonces nosotros los volcamos ahí y se pueden explotar desde ahí también. De todas formas, si os metéis en nuestra web también se pueden ver estos datos, hay validación en near real time y etcétera. Ok, pues gracias. Pablo ya puso ahí que muchas gracias por las respuestas. Paulina Cetina tiene preguntas. Paulina, adelante si quieres poner tu cámara. ¿Qué tal? ¿Me oyen? Hola. Sí. ¿Qué tal, Jaime? Muchas gracias por la presentación y qué padre que tienen tantos datos ahí para asimilar, aunque te da más chamba. Oye, a mí me dio curiosidad, a lo mejor no tiene que ver con la asimilación de datos, pero a mí me dio curiosidad cuando ves cómo mejoran las corridas desde el punto de vista lagrangiano, o sea, con los drifters, pues, ¿viste de casualidad si cambiabas el esquema de difusión, si mejoraba lo que tu modelo predecía? Antes de hacer la simulación de datos. ¿Te refieres a la difusión, o sea, los parámetros del propio modelo ROMS o el modelo? Sí, a lo mejor tuve que haberte preguntado eso. Normalmente, bueno, yo luego cuando corro modelos como para resolver esta resolución espacial mayor, ¿no? Que el modelo no captura, como que pongo un esquema de difusión que tiene un coeficiente de difusión, ¿no? Basado en las escalas que no estoy capturando. Entonces me pregunto yo si cambiabas ese esquema de difusión o tu coeficiente mejoraba de una manera similar a como mejoraba cuando hacías data assimilation o eso no lo probaste. Mira, nosotros lo que hacemos es que tenemos la simulación del ROMS, ¿vale? Y le metemos los datos, hacemos la simulación y luego lo que usamos es un modelo que no sé si conoces que se llama Ocean Parcels. Sí. Usamos y tú aquí le puedes poner kernels en los que le añadas este tipo de difusión. No sé si va por ahí tu pregunta. Nosotros lo que hacemos, como ves, le metemos una difusión porque si no, cada modelo simplemente integra la trayectoria siguiendo un esquema de simulación de Runge Q4, de orden 4. Entonces, más o menos lo que hacemos es, como ves en esta animación, le montemos una difusión que más o menos la hemos calculado. Yo en la tesis no, pero algún compañero sí ha estado tuneando un poco qué valor meter la difusión. Y la difusión lo que simplemente es como un movimiento browniano en el que después de integrar la trayectoria, le mete como un movimiento browniano aleatorio a esa trayectoria. Y esta es nuestra forma de generar difusión. Ya. Entonces, soltamos todas las partículas, pero como ves, al tener difusión, cada una se va por un lado distinto. Sí, está bien, es que como que siempre te preguntas, bueno, yo al menos cuando estoy haciendo los modelos, si valdría la pena cambiar los esquemas de difusión o no, o el coeficiente y tal. O sea, me imaginé, cuando viendo esto pensaba que si tus parámetros de difusión se ven bien, que a lo mejor podría ser incluso un poquito más porque la observación está como se queda luego en la orilla, ¿no? De la nube de partículas. Pero bueno, la asimilando datos lo mejora un montón, así que está padre eso. Qué bien. Muchas gracias. Yo el modelo ROMS en sí no lo ya he cogido la configuración que se había considerado óptima, que va más con una validación más euleriana, de ver que pues, las estructuras principales que hay en el Mediterráneo las representamos, validación con las boyas, con moorings, con radares, o sea, con satélites, etcétera. Entonces, yo esa ya la tomo, los parámetros del modelo, eso yo no los he tocado y lo que te digo, la difusión, lo único que lo he tenido en cuenta, estos procesos que nos resuelve el modelo, es a la hora de hacer esta simulación virtual con el Ocean Parcels. Con el Ocean, ok.
Oye, y tenía otra duda de las estructuras estas coherentes. La manera entonces de comparar que mejora tu modelo es simplemente visual, ¿no? Hasta ahora, o sea, no estabas Efectivamente, sí. Es complicado siempre, o sea, ahora estoy intento sacar alguna métrica, pero es difícil siempre. Porque lo que hace mucha gente, claro, normalmente tú lo que tienes es, o lo que yo he visto que hace la gente es calcular estructuras con un modelo y compararlas a lo mejor un trazante como puede ser la clorofila y ver si porque la clorofila, claro, normalmente los sitios donde hay clorofila suelen ser sitios donde hay acumulación de nutrientes y por eso somos capaces de verlos con el satélite. Entonces hay varios papers que relacionan estas fuentes de acumulación de clorofila, también podría ser otro trazante como plásticos o lo que sea, y son barreras al transporte y que es lo que te representa las estructuras coherentes. O también hay validaciones a veces con estructuras que se ven en la temperatura. Y yo creo que lo bueno de este marco OSSE es que tienes la pseudo-realidad y puedes comparar tu modelo con la realidad, esta realidad absoluta. Pero todavía sacar métricas no he avanzado en este punto. Es un trabajo que queda para el futuro y efectivamente solo es cualitativo. Parece que se mejora mucho, o sea, porque como vemos aquí, de la simulación de control, cuando metemos datos de radar, pues parece que las estructuras y este transporte somos capaces de mejorarlo bastante, pero falta darle un poco de robustez y sacar alguna métrica. Sí, bueno, pero sí se nota que mejora un montón. Oye, y lo de los... Algo de métricas es bienvenida, ¿eh? Oye, lo de los 15 días que elegiste para correr las simulaciones y calcular las estructuras coherentes, ¿eso tiene que ver con las escalas de los fenómenos que estás viendo o tu dominio? O sea, los 15 días fue así un poco pensando en eso, supongo, ¿no? ¿O cómo los escogiste? Exacto, tiene que ver con las escalas que nosotros queremos recrear, estas estructuras, porque si ves la barra de color, esto es en 1 × días, entonces más o menos estas estructuras, pues al cabo de 3, 4 o 5 días ya las tenemos generadas bastante. Y sí, depende de las dinámicas de tus zonas. No sé si tú lo calculas, supongo que también dependerá de las dinámicas que quieras calcular, pero nosotros con este margen de 15 días éramos capaces de ver todas las estructuras. Y también, bueno, pues computacionalmente no tenía mucho sentido hacerlo más largo y estábamos limitados también por este mes de simulación que tenemos. Bueno, pues muchas gracias, estuvo muy linda la plática. Gracias. Gracias, Paulina. Hay una mano levantada más de Elio Roca. Adelante, Elio. Hola, ¿qué tal? Gracias. Yo quería preguntarme, parece que hubo una discusión con respecto a... No te digo muy bien, perdona. De la dinámica. Se oye mal, Elio, no sé si puedes acercarte al micrófono un poco más. Sí. Ya cambié de micrófono. La pregunta que tengo es en términos de la complejidad de la simulación. Me pareció, por lo que planteas, que los procesos en la costa, ¿no? Que hacia el interior del océano. Y también quería preguntar si cuando hay un huracán, esa complejidad, ¿cómo varía también? Me interesan esos dos aspectos. Gracias. Pues la verdad que en cuanto a los huracanes, cómo varía, eso creo que ahí tienes más expertos. Cristian a lo mejor te podría responder en cómo afecta, porque yo esto no he mirado en cuanto a la circulación cómo varía. Si hemos visto otros procesos que, obviamente en el Mediterráneo, bueno, no hay huracanes, hay lo que se llaman los medicanes, ¿no? Que tienen la forma de la generación del ciclón es parecida y ocurren de vez en cuando, casi todos los años hay alguno, aunque son obviamente mucho menos intensos.
Y algunas tormentas particulares fuertes sí que hemos visto. Obviamente, o sea, hay una cascada de energías, ¿no? O sea, vemos cómo se genera cómo generan estructuras de más alta escala, que cuando cesa este forzamiento decae hacia pequeñas estructuras. Y bueno, pues depende qué tal sean los forzamientos en el modelo, los forzamientos atmosféricos, somos capaces de reproducirlos mejor o peor. Ahora estamos, por ejemplo, con una tormenta Gloria que hubo el año pasado que causó fuertes inundaciones y olas de 10 metros y tal, viendo también el impacto en la circulación y cómo éramos capaces de reproducirlo. Pero en cuanto a los huracanes no te lo sé decir específicamente. No sé, lo siento, no sé si he respondido a tu pregunta, ¿no? Pues y con respecto, sí, allá pues tienen, como usted dice, ¿no? Un nombre diferente, los Medicaid. Pero, y con respecto a la diferencia entre mar profundo y a orilla de costa, ¿no? Porque una de las propuestas gustaría trabajar con los datos que el LIP está recogiendo, ¿no? De la orilla de costa, y no sé si es más difícil trabajar con orilla de costa que trabajar con el interior del océano. Claro, yo aquí lo que estamos, mi definición o lo que se usa a veces en modelos de circulación, definición de costera, creo que es muy distinto a lo que puede usar otras personas o cuando haces modelos de oleaje tal vez, cuando dices costero. O sea, nosotros costero, por ejemplo, los radares, ten en cuenta que miden hasta 100 kilómetros, eso lo consideraremos costero, pero no miden más, o sea, miden desde los 5 o 10 kilómetros hasta los 90. Es decir, lo que es más cerca de costa son incapaces de medirlo, al menos en la frecuencia en la que nosotros lo tenemos configurado. A lo mejor, si lo midieses en distinta frecuencia, serías capaz de medir estos procesos. Entonces, nuestra definición de costero no incluye los procesos, digamos, de cuando la batimetría es muy, muy somera y nos aproximamos más a las playas o la costa propiamente dicha. Y representamos aquí este modelo es de 2 kilómetros, entonces las estructuras que puede representar más o menos pues son del orden de unos 10 kilómetros aproximadamente. Sí, mi pregunta es que si a medida que te acercas a la costa es más o poder. Se volvió a cortar, Elio. Se dijiste a medida que te acercas de la costa, pero ya no se entendió lo que siguió. Supongo que te refieres a la costa, ¿qué ocurre? El manejo de datos se vuelve más fácil, más difícil, les cuesta más trabajo. ¿Qué ocurre? Yo entiendo que no era el objetivo, ¿no? De este trabajo. O sea, ellos no estaban enfocados tanto en lo costero y por eso no lo tienen, ¿no? Efectivamente. Aquí en España los que hacen ese tipo de trabajo son muchos los de puertos del Estado que cogen modelos globales y van haciendo downscalings y los llevan hasta nivel portuario, incluso hacen modelos de resonancia y tal. Entonces, bueno, al final necesitas otras fuentes de observación como pueden ser los datos que tienen allí en el LIPS o estos datos que nosotros usamos aquí son más costeros, pero en otro significado, ¿no? Que es más océano costero, digamos. Gracias, muchas gracias, Jaime. A ti. Bueno, pues muchas gracias. Ya nos pasamos. Yo nada más una pregunta rápida. ¿Qué resolución tienen los radares? O sea, ¿cada cuándo tienes un dato de radar? Cada 3 kilómetros y normalmente dan datos horarios. Ok. Está bien. Gracias. Estoy bueno, pensando en estar por ahí. Pues ahí te vamos a estar contactando para ver si podemos hacer colaboraciones porque tenemos muchas aplicaciones de esto y estamos trabajando cosas similares pero sin datos, sin asimilación de datos, ¿no? Entonces sería padre a ver si podemos colaborar de alguna manera.
Te agradezco mucho, Jaime. Qué gusto Pues sí, verte un gusto, nuevamente. pues, gracias, Cristian, por la invitación. Y Y bueno, eso vamos hablando y a ver si podemos colaborar. sale. Pues ahí estamos en contacto. Pues muchas gracias y a todos los demás y también a Jaime los esperamos la próxima semana con el último seminario del año, que va a ser de Andrés Payo del Servicio Geológico del Reino Unido. Bueno, nos vemos. Gracias. Pues saludos a todos. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.